Bienvenidos. Acompáñame a revivir cómo fueron los últimos días de aquellas estrellas que iluminaron la pantalla del cine mexicano. Comencemos. Los últimos días de Fernando Luján transcurrieron entre la lucidez serena y la fragilidad de un cuerpo agotado por la enfermedad pulmonar que arrastraba desde hacía años. A inicios de enero de 2019, sufrió una crisis respiratoria que obligó a internarlo de urgencia. Aún así, fiel a su carácter y a su deseo de estar en paz, decidió volver a su casa en Puerto Escondido para despedirse de la vida mirando el mar que tanto amaba. El 11 de enero, a los 79 años, la complicación respiratoria y una neumonía terminó por apagar su voz, rodeado del afecto de los suyos. Los últimos días de Carlos López Moctezuma transcurrieron en silencio, lejos del ajetreo capitalino que lo había visto crecer como uno de los villanos de lujo del cine mexicano. Las úlceras que lo aquejaban desde hacía tiempo y un enfisema pulmonar que le robaba el aliento volvieron inviable su estancia en Coyoacán. Por eso, eligió Aguascalientes, buscando un clima más amable y una atmósfera serena para enfrentar el deterioro con dignidad. Allí, acompañado por los suyos y fiel a su carácter reservado, el 14 de julio de 1980, a los 70 años, un infarto puso punto final a su vida. Quedó la estela de su voz grave, su mirada implacable y una filmografía que todavía impone respeto. Los últimos años del actor y productor Abel Salazar transcurrieron en un retiro silencioso, marcado por el avance implacable del Alzheimer, enfermedad que lentamente lo fue apartando del cine, del teatro y del recuerdo del público que tanto lo admiró. Hacia mediados de los años 80, cuando los síntomas comenzaron a intensificarse, decidió alejarse por completo de la vida artística y refugiarse en su casa de Cuernavaca, rodeado de su familia y del verde sosiego de su jardín. Allí, entre días de lucidez y olvidos, transitó una etapa serena pero dolorosa, en la que su mente se desvanecía poco a poco mientras su legado seguía intacto en las pantallas. El 21 de octubre de 1995, a los 78 años, Abel Salazar falleció en su hogar debido a una insuficiencia respiratoria derivada de las complicaciones de la enfermedad. Los últimos días de Mario Moreno Cantinflas estuvieron envueltos en una profunda discreción. Desde hacía años, arrastraba una adicción severa al tabaco, fumando hasta 2 cajetillas diarias, un hábito que, con el tiempo, terminó cobrándole factura en forma de un cáncer de pulmón, diagnosticado apenas semanas antes de su fallecimiento. Su salud comenzó a deteriorarse de manera visible. La tos se hizo persistente, la respiración se volvió trabajosa y la pérdida de peso delataba la gravedad de su condición. Sin embargo, fiel a su naturaleza reservada, decidió mantener en secreto su enfermedad y enfrentarla en la intimidad de su hogar en la Ciudad de México, acompañado solo por sus seres más cercanos. En sus últimos días, ya postrado en cama, aprovechó para dejar en orden sus asuntos personales y definir los detalles de su herencia, quizá presintiendo que el final estaba cerca. Aquel 20 de abril de 1993, a los 81 años, su corazón no resistió más. Un infarto fulminante, consecuencia directa del cáncer que lo aquejaba, puso fin a su vida. La noticia de su muerte sacudió a México y a toda Hispanoamérica. Miles de admiradores se congregaron en las calles para despedirlo. Los últimos meses de Marga López fueron una montaña rusa de resistencia y fragilidad. En 2004, tras toda una vida de trabajo y cigarrillos, decidió dejar el tabaco. Era un gesto de cuidado tardío, pero sincero. Aún así, su salud ya cargaba demasiadas batallas. En abril de 2005, mientras se realizaba un chequeo en el hospital, sufrió un infarto que obligó a redoblar precauciones. Hubo días buenos y regresos breves a casa, pero también recaídas. Un mes antes de su partida, volvió a ser hospitalizada. Logró estabilizarse y regresar con los suyos, hasta que 2 semanas más tarde, su cuerpo pidió de nuevo auxilio. El 4 de julio de 2005, a los 81 años, la arritmia cardíaca, una insuficiencia renal aguda y complicaciones respiratorias ligadas al enfisema cerraron su historia. En sus últimos rodajes,
Libertad Lamarque comenzó a quejarse de un dolor intenso en la espalda que, según el diagnóstico médico, era el inicio de una neumonía. Con el paso de las semanas, el cuadro se complicó. El 12 de diciembre de 2000, a los 92 años, falleció a causa de esa enfermedad. En 2001, la salud de Rodolfo de Anda se agravó por la diabetes y la hipertensión. Los médicos le advirtieron que era necesario amputarle una pierna, pero él se negó rotundamente diciendo: «Quiero irme completo». Aquella decisión aceleró su deterioro. Su cuerpo perdió la capacidad de sanar y las infecciones se multiplicaron. Para 2008, ya no podía caminar y dependía del cuidado de terceros. A finales de 2009, empezó a sufrir desmayos y constantes ingresos hospitalarios. El 1 de febrero de 2010, falleció a los 68 años, víctima de insuficiencia renal, complicaciones de diabetes. Una figura inolvidable del cine mexicano que brilló intensamente, aunque su luz se consumió antes de tiempo. Los últimos días de Ernesto Alonso transcurrieron con la sobriedad y el control que siempre imprimió a su obra. Tras una hospitalización por complicaciones respiratorias, pidió volver a su casa de la colonia Polanco para despedirse en paz. Sabía que la neumonía, consecuencia de un enfisema pulmonar agravado por años de tabaco, avanzaba lentamente, contenida solo por su enorme deseo de vivir. El 7 de agosto de 2007, a los 90 años, se apagó rodeado por su familia y sus afectos más cercanos. Horas antes, solicitó la presencia de un sacerdote y pidió a amigos y parientes que le regalaran unas palabras de despedida, como si quisiera dirigir, también, la escena final de su vida. Dejó en el tintero varios proyectos que hablaban de su ambición creativa y su curiosidad histórica. Los últimos días de Joaquín Cordero transcurrieron bajo la sombra del duelo y el cansancio del cuerpo, pero también arropados por el cariño de su familia. La muerte de su esposa, Alma Guzmán, en julio de 2012, después de 62 años de matrimonio, lo sumió en la soledad. A inicios de 2013, su salud empezó a dar señales de alarma. En enero, fue hospitalizado por una neumonía y, ya en febrero, sufrió una embolia cerebral. Logró recuperarse de ambos episodios y volvió a casa, determinado a pasar ahí, en su propio espacio, el tiempo que quedara. La madrugada del 19 de febrero de 2013, a los 89 años, su ser se apagó mientras dormía. Los últimos días de Germán Valdés Tintán. Su salud comenzó a deteriorarse gravemente tras una hepatitis que derivó en cirrosis hepática y, finalmente, en cáncer de páncreas. Durante sus últimos meses, los dolores se agudizaron, por lo que su hermana, Guadalupe la Nena Valdés, reveló que se le aplicaban hasta 5 ampolletas diarias de fuerte analgésico para aliviar su sufrimiento. El comediante nunca supo que padecía cáncer. Su esposa, Rosalía Julián, y su familia decidieron ocultarle el diagnóstico, pues los médicos ya lo habían desahuciado 8 meses antes. Tras permanecer 18 días internado en la clínica de la Anda, cayó en coma hepático y falleció el 29 de junio de 1973, a los 57 años. Los últimos días de Lola Beltrán estuvieron llenos de fragilidad física, pero también de la misma grandeza y dignidad que la acompañaron en cada escenario. Su salud se había visto comprometida tras un infarto agudo que detuvo su corazón durante 7 minutos, del cual logró recuperarse milagrosamente. En entrevistas posteriores, con la serenidad que la caracterizaba, agradeció a la vida por concederle un tiempito más, sin imaginar que el destino le tenía contados los días. Apenas semanas después, el 24 de marzo de 1996, falleció en el Hospital Ángeles de la Ciudad de México a causa de un tromboembolismo pulmonar, 15 días después de cumplir 64 años. Los últimos años de David Silva, uno de los grandes galanes del cine mexicano, estuvieron atravesados por la adversidad y el desgaste físico que trajo consigo la diabetes. En 1971, sufrió un accidente automovilístico que lesionó su pierna izquierda, la cual fue amputada y desde entonces se desplazó en silla de ruedas. Aún así, continuó trabajando, pero la enfermedad avanzó sin concesiones.
En septiembre de 1976 fue nuevamente hospitalizado y se le practicó la amputación de la pierna derecha. Las complicaciones posoperatorias y la propia diabetes precipitaron el final. David Silva falleció en la Ciudad de México el 21 de septiembre de 1976, a los 58 años. Los últimos días de Jorge Negrete estuvieron marcados por la entereza con la que enfrentó el deterioro de una cirrosis hepática originada en una hepatitis mal atendida en su juventud. Aún con la salud minada, se mantuvo activo y orgulloso, fiel a su imagen de charro elegante que no se dobla. En noviembre de 1953, viajó a Los Ángeles para presenciar la pelea de Raúl el Ratón Macías. Allí, en plena euforia deportiva, una hemorragia gastroesofágica provocada por la ruptura de una várice lo sorprendió sin aviso. Fue trasladado de urgencia al Hospital Cedars of Lebanon, donde permaneció varios días en coma. Despertó solo para despedirse de su esposa y familiares queridos, cerrando los ojos para siempre el 5 de diciembre de 1953. Sus restos fueron repatriados a México, donde recibió un merecido homenaje y un funeral multitudinario. Los últimos días de Luis Aguilar, el entrañable Gallo Giro, transcurrieron con la serenidad de quien ya ha dado todo en escena. Arrastraba algunos achaques cardíacos que se habían hecho más frecuentes en los meses previos, pero mantenía el temple y la discreción de siempre. La madrugada del 24 de octubre de 1997, en la Ciudad de México y a los 79 años, su corazón se detuvo en silencio. Un infarto lo sorprendió mientras dormía, una despedida apacible que sus cercanos recuerdan como fiel a su carácter. Los últimos días de María Félix, según el testimonio de su heredero y asistente personal, Luis Martínez de Anda, la actriz se encontraba aparentemente bien de salud y con su habitual lucidez. La noche del 7 de abril de 2002 fue tranquila. Después de cenar, se despidió con un sencillo «Buenas noches, hasta mañana». Nadie imaginaba que esa sería su última frase. A la mañana siguiente, al no responder al intercomunicador, Martínez de Anda y el personal de servicio intentaron acceder a su habitación, finalmente entrando por una ventana que daba al jardín. La encontraron dormida, con el rostro sereno, como si se hubiera marchado en medio de un sueño apacible. Tenía 88 años recién cumplidos. Su muerte fue atribuida a un infarto fulminante. Los últimos días de Ninón Sevilla, la reina indiscutible del cine de rumberas, estuvieron marcados por la fragilidad física, aunque hasta el final conservó la dignidad y la fuerza que la caracterizaban. A finales de diciembre de 2014, fue internada en un hospital público de la Ciudad de México debido a una neumonía que inicialmente pareció controlada, pero que pronto se complicó. Los médicos informaron que su estado era estable. Sin embargo, con el paso de los días, la infección debilitó su corazón y sus pulmones. La madrugada del 1 de enero de 2015, su cuerpo no resistió más y falleció a los 93 años, víctima de un paro cardíaco. En todo momento, estuvo acompañada por su hijo, el músico Genaro Lozano, y por sus seres más cercanos, quienes confirmaron su deceso y pidieron respeto ante la partida de una figura tan querida. Los últimos días de Sara García, la entrañable abuelita de México, reflejaron la fragilidad de una mujer que, aún en la adversidad, mantuvo la serenidad y la dulzura que la hicieron inmortal en la pantalla. Días antes de su muerte, sufrió una caída en las escaleras de su casa, que le provocó una fractura de cadera. Fue internada en el Centro Médico Nacional de la Ciudad de México, donde permaneció bajo observación. Aunque en un principio mostró mejoría, su estado se complicó cuando contrajo una neumonía durante su convalecencia. La infección se agravó rápidamente, afectando su respiración y su corazón. El 21 de noviembre de 1980, a los 85 años, Sara García falleció a causa de un paro respiratorio. Su partida dejó una profunda tristeza en todo México, pues su figura representaba la ternura, el consejo y la fortaleza del alma mexicana. Fue sepultada en el Panteón Español de la Ciudad de México, junto a su hija Fernanda, a quien había perdido años atrás
y cuyo recuerdo la acompañó hasta el final. Los últimos años de Arturo de Córdoba, uno de los galanes más admirados y de voz más inconfundible del cine mexicano, estuvieron marcados por el contraste entre su grandeza artística y el progresivo deterioro de su salud. En 1967, sufrió una embolia cerebral que cambió por completo su vida, dejándole una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo. A partir de ese momento, su energía, antes desbordante, se vio limitada, aunque su espíritu artístico se mantuvo intacto. A pesar de su condición, continuó trabajando en el cine con admirable entereza. En el terreno personal, vivía una historia de amor con la actriz Marga López, con quien mantuvo una relación estable desde 1964 hasta su fallecimiento. Diversas versiones afirman que murió en sus brazos el 3 de noviembre de 1973, a los 65 años, víctima de un paro cardiorrespiratorio en la Ciudad de México. Los últimos días de Fernando Soto, mejor conocido como Mantequilla, estuvieron envueltos en una mezcla de enfermedad, nostalgia y desamparo, un final tan humano como conmovedor para uno de los grandes cómicos del cine mexicano. A pesar de haber sido una de las figuras más queridas y constantes de la época de oro, con más de 200 películas en su trayectoria, la vida no le ofreció una vejez cómoda. En sus últimos años, padeció de diabetes, enfermedad que fue minando su salud lentamente hasta dejarlo postrado y debilitado. Esta condición le impidió seguir trabajando, y sus recursos económicos se agotaron. Quienes lo conocieron, contaron que vivió sin lujos, con el mismo espíritu sencillo que lo caracterizaba en la pantalla. Sus amigos más cercanos, conscientes de su precaria situación, llegaron a organizar comidas y eventos para ayudarlo económicamente. Pero el actor, generoso y despreocupado, jamás mostró interés por guardar dinero ni prever el futuro. En sus últimos meses, su salud se agravó al punto de perder la vista. El 11 de mayo de 1980, a los 69 años, Fernando Soto falleció a causa de un coma diabético, cerrando así una vida dedicada al arte y a hacer reír a los demás. Los últimos días de Adalberto Martínez, a los 87 años, el legendario comediante enfrentó un deterioro físico causado por años de tabaquismo, un hábito que él mismo reconocía con humildad como el principal responsable de sus males respiratorios. El 1 de abril de 2003 fue ingresado de urgencia en un hospital de la Ciudad de México por una bronquitis. A pesar de los esfuerzos médicos, su organismo ya no resistía más. Temía sufrir un paro respiratorio, pero finalmente fue un paro cardíaco el que detuvo su inconfundible energía la noche del 4 de abril de 2003. Horas antes de morir, tuvo la oportunidad de despedirse de su esposa, Josefina Flores, y de su hijo Jonathan, quienes lo acompañaron hasta el último instante. Los últimos días de Silvia Pinal transcurrieron entre la fragilidad física y el amor incondicional de su familia. A sus 94 años, su salud ya se encontraba debilitada, y en noviembre de 2024 sufrió un nuevo y definitivo quebranto. El 21 de ese mes, fue ingresada al Hospital de la Ciudad de México tras presentar un episodio de hipotermia en su residencia. Los médicos lograron estabilizarla, pero poco después, su estado se complicó a raíz de una infección urinaria que derivó en una fuerte infección bacteriana generalizada. Con el paso de los días, su organismo comenzó a resentirse, experimentando alteraciones en el ritmo cardíaco y una presión arterial peligrosamente baja, por lo que fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos. Aunque en un principio se habló de una posible recuperación, los reportes médicos fueron volviéndose más reservados, hasta confirmar que su cuerpo no respondía a los tratamientos. En medio de la incertidumbre, su familia se reunió a su alrededor. A las 5:25 de la tarde del 28 de noviembre de 2024, el corazón de Silvia Pinal dejó de latir. Alejandra Guzmán confirmó su fallecimiento declarando que su madre se fue en paz, rodeada de amor y de su gente. Los últimos años de la vida de Dolores del Río, la eterna musa del cine mexicano y una de las primeras estrellas latinoamericanas en triunfar en Hollywood,
Su salud comenzó a resentirse desde finales de la década de 1960, cuando empezó a padecer artritis, lo que limitó su movilidad y le ocasionó dolores constantes. Sin embargo, fiel a su carácter disciplinado y perfeccionista, Dolores nunca permitió que el sufrimiento físico opacara su porte ni su amor por la actuación. En 1978, su situación se complicó al serle diagnosticada osteomielitis, una infección en los huesos que agravó su condición general. Durante 1982, su salud fue decayendo paulatinamente. Aún así, seguía mostrando interés por la vida artística y mantenía correspondencia con viejos amigos y admiradores. En 1983, ya muy debilitada, fue trasladada a su residencia en Newport Beach, California, donde pasó sus últimos meses acompañada de su esposo, el escenógrafo estadounidense Louis Riley, el 11 de abril de 1983. Dolores del Río falleció serenamente en su hogar a los 77 años, a consecuencia de una insuficiencia hepática derivada de la hepatitis. Irónicamente, el mismo día de su muerte, había recibido una invitación para asistir a la próxima ceremonia de los premios Oscar, donde sería homenajeada por su trayectoria internacional. Gracias por llegar hasta el final. Cuéntame en los comentarios si te gustaría una segunda parte. Nos vemos en el próximo video.